una de las esculturas antiguas más famosas del mundo. Pero ¿cuánto sabes realmente sobre ella? ¿Y quién puede decir que realmente sabe algo sobre ella? Resulta que se sabe mucho más sobre la Esfinge de lo que uno podría imaginar. Es posible que no te dé cuenta de cuántas cosas desconocías sobre ella hasta que veas este vídeo completo. Primero, hablemos de una teoría que muchos han planteado, pero que nadie ha logrado demostrar. Esta es la idea de la existencia de un pasadizo o túnel secreto bajo la Esfinge, que conduce a habitaciones subterráneas. Esta es la versión del historiador Simpson, quien está convencido de que hay corredores bajo la estatua, conectados con las pirámides de Giza. Simpson asegura que durante las excavaciones arqueológicas de 1837 se descubrió un pasaje secreto, y que el egiptólogo coronel Howard Beese fue testigo de este hallazgo. Sin embargo, por alguna razón, el equipo de Beese se vio obligado a mantener este descubrimiento en secreto. La teoría de Simpson parecía absurda hasta que en 2019 se descubrieron túneles secretos bajo la meseta de Giza. Y si hay túneles, deben llevar a algún lugar. Si asumimos que las cavidades internas de la Esfinge tenían algún propósito, entonces la conexión entre las pirámides y la escultura cercana tiene una explicación bastante razonable. Pero la pregunta de por qué se ordenó a los arqueólogos y al coronel mantener este descubrimiento en secreto sigue siendo un misterio. Aquí hay una declaración menos controvertida sobre la Esfinge. La escultura fue tallada de una sola pieza de roca. Esto parece inverosímil debido a sus imponentes dimensiones. Sin embargo, es cierto, el monumento fue esculpido a partir de un único bloque de piedra caliza, que probablemente fue trabajado por cientos de obreros hasta que la Esfinge alcanzó el tamaño que vemos hoy. Su longitud es de 73 metros y su altura es de 20 metros. Pero en realidad, esto no es del todo cierto. La Esfinge moderna ha sido reparada y parcialmente restaurada con bloques de piedra caliza. Así que su forma original era algo diferente. Un proyecto artístico o de construcción de tal magnitud sería una tarea colosal para cualquier empresa de construcción o diseño contemporánea. Es asombroso pensar que los antiguos egipcios se dedicaron a esta construcción durante tantos años, sin nada más avanzado que simples herramientas manuales. Ni siquiera conocemos el nombre del arquitecto que dirigió este proceso. A diferencia de muchas otras grandes esculturas y estructuras en Egipto, en la Esfinge no hay inscripciones que permitan identificar a su creador. No es sorprendente que algunas personas crean que fue construida por extraterrestres. La siguiente afirmación vuelve a generar controversia. Es posible que la estatua haya sido concebida como una representación de Anubis, el dios con cabeza de perro. Según la versión arqueológica e histórica ampliamente aceptada, el rostro original de la Esfinge era el del faraón Kefren. Sin embargo, hay muchas personas que no están de acuerdo con esta opinión. Algunos académicos creen que la estatua tiene el cuerpo de un león, simbolizando el signo zodiacal de Leo. No obstante, este animal no tenía un estatus especial en la cultura del antiguo Egipto. Por otro lado, los perros sí lo tenían, gracias a Anubis. Observa nuevamente la silueta de la Esfinge con su espalda plana y la posición de sus patas. ¿No te recuerda a un perro? Otro punto a considerar es que Anubis era considerado el guardián de la necrópolis. Si, como piensan algunos, la meseta de Giza es o fue una necrópolis, entonces una escultura de Anubis mirando hacia ella tiene sentido. Ya hemos mencionado que la Esfinge no tiene inscripciones. Por lo tanto, es pertinente preguntarse quién la construyó. Si descartamos la teoría sobre Anubis y consideramos que es una representación del faraón Jafra, entonces la Esfinge debió haber sido creada entre los años 2558 y 2532 a.C. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden esta idea. Tampoco hay un consenso sobre quién la construyó, por qué fue construida y cuál es su verdadero propósito. La falta de información sobre una de las esculturas más grandes del mundo y la más antigua de todas las esculturas monumentales conocidas en Egipto es preocupante. Ni siquiera sabemos cómo se llamaba originalmente este monumento, ya que, curiosamente, no se menciona en la literatura del antiguo reino egipcio. Sabemos que en la época del Nuevo Reino se le llamaba Templo de Harmachis, pero es poco probable que ese fuera su primer nombre. La escultura fue llamada Esfinge por primera vez hace aproximadamente 2.000 años.
La ausencia de registros sobre la construcción de la estatua y su nombre en una civilización que mantenía registros tan detallados es sospechosa y nos hace preguntarnos, ¿fueron destruidos estos documentos? Y, si es así, ¿por qué? La pregunta que todos tienen en mente, ¿qué pasó con la nariz de la Esfinge? La versión más popular dice que las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte rompieron la nariz de la escultura durante una batalla cerca de Giza en la invasión de Europa en 1798. Esta versión de los eventos aparece en algunos libros de historia. El problema es que no hay pruebas directas de esto, no hay testigos oculares y es muy poco probable que sea verdad. En realidad, todo apunta en otra dirección. Según el historiador árabe al-Makrichi, la nariz de la Esfinge ya estaba ausente desde el siglo XV y posiblemente incluso mucho antes. Al-Makrichi afirma que la nariz fue destruida por un jeque fatimí llamado Muhammad Saim al-Dar, pero tampoco hay pruebas de esto. La teoría más controvertida sostiene que la nariz fue intencionalmente rota por europeos para ocultar el hecho de que originalmente tenía un aspecto clásico africano, lo que demostraría que los antiguos egipcios eran de raza negra. Continuemos con este tema. Existe otra idea que sugiere que la nariz de la Esfinge fue destruida por la erosión. Pero también hay un problema con esta teoría. Al estudiar el impacto de los flujos de agua en la Esfinge, han surgido más evidencias que confirman que es aún más antigua de lo que se pensaba. Según el geólogo Robert Schoch, la erosión visible en los costados de la Esfinge podría haberse formado solo después de miles de años de lluvias regulares. Y en esta parte de Egipto no ha habido lluvias regulares y constantes durante más de 7.000 años. Según la estimación de Schoch, los daños por erosión tienen alrededor de 12.000 años. Si esto pudiera probarse, sería inconcebible y cambiaría por completo nuestras concepciones sobre la historia de Egipto. Justo es decir que muchos colegas de Schoch están categóricamente en desacuerdo con él y consideran su teoría poco seria. Sin embargo, el hecho de que se observen daños por agua en la Esfinge nos hace reflexionar sobre algunas preguntas incómodas a las que las versiones aceptadas hasta ahora no pueden responder. Uno de los hechos más sorprendentes sobre la Esfinge es que en el siglo XV no era visible a simple vista. Esto demuestra una vez más por qué la teoría de que Napoleón le rompió la nariz no puede ser cierta. Hasta 1798, el monumento estaba completamente enterrado bajo la arena egipcia. Solo cuando comenzó a asomar la cima de su cabeza, la gente se dio cuenta de su existencia. En la década de 1920, el ingeniero francés Émile Baraitse comenzó su excavación. El proyecto le tomó 10 años, y solo en 1936 la gente moderna pudo ver la Esfinge por primera vez. 150 años antes de esto, el explorador italiano Giovanni Caviglia y el arqueólogo francés Auguste Mariette hicieron varios intentos de desenterrar la estatua, pero ambos tuvieron que abandonarlos, impresionados por la magnitud de la tarea. No es posible que la Esfinge estuviera enterrada tan profundamente por casualidad. Es como suponer que un día la arena podría levantarse y tragarse las pirámides de Egipto. El monumento fue claramente enterrado intencionalmente, pero aún no sabemos quién lo hizo ni por qué. Ya abordamos la siguiente cuestión al inicio de este vídeo, pero vamos a examinarla más a fondo, pues lo merece. ¿Realmente le falta parte de la cabeza a la Esfinge? Es decir, ¿significa esto que alguna vez tuvo un perfil completo de la frente y la parte superior del cráneo? O bien, dado que algunos creen que alguna vez tuvo una barba en la barbilla, es evidente que la nariz de la Esfinge ha sufrido mucho daño. Pero seamos honestos, el resto de la cara tampoco está en las mejores condiciones. Por supuesto, después de al menos 4.500 años de estar en el desierto, se puede esperar cierto deterioro. Sin embargo, no todos los daños en el rostro del monumento pueden atribuirse a procesos naturales. Alguien ha desfigurado o modificado la cara de la escultura. Es muy posible que esto haya ocurrido más de una vez. Puede parecer obvio, pero la cabeza es demasiado pequeña para el cuerpo. Los egipcios nunca fueron tan descuidados con las proporciones de sus estatuas, pues era algo que tomaban con gran seriedad. O bien la cabeza no es original, lo que nos lleva de nuevo a la teoría de Anubis, o ha sido tan esculpida y dañada que casi nada de la escultura original ha quedado. Últimamente ha surgido otro enigma relacionado con el rostro de la Esfinge. Este misterio radica en una fotografía publicada en 2022, en la cual el monumento aparece con los ojos cerrados.
Por supuesto, esto es imposible, ya que los ojos de la Esfinge siempre han estado abiertos desde su excavación en la década de 1930. Sin embargo, en las redes sociales se han difundido numerosas imágenes en las que, aparentemente, la escultura parece tener los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. Algunas personas incluso han proclamado que esto es un signo de un apocalipsis inminente. Sin embargo, lo más probable es que haya una explicación muy sencilla para este fenómeno, y solo hay dos opciones. La primera, las fotografías de la Esfinge con los ojos cerrados fueron tomadas desde un ángulo muy específico, y esto no es más que una ilusión óptica. La segunda opción, alguien manipuló la imagen original con Photoshop. Dado que hay varias fotografías tomadas desde diferentes ángulos, la explicación del Photoshop parece más plausible. Les aseguramos que, después de esto, miles de personas han visto y fotografiado a la Esfinge. Sus ojos siguen estando abiertos. Anteriormente ya habíamos mencionado que la Esfinge posiblemente tenía una barba. Admitimos que esto no es tanto una suposición como un hecho real. Se sabe que un fragmento de la barba se conserva en la colección del Museo Británico. Este es uno de los muchos artefactos del Antiguo Egipto en el Museo Británico que, seamos honestos, no deberían estar allí. La versión oficial de la historia dice que los fragmentos de la barba fueron encontrados entre las patas delanteras de la Esfinge en el siglo VI. Pero sabemos que esto no es verdad, ya que las patas delanteras de la Esfinge estuvieron enterradas bajo la arena hasta la década de 1930. Es desconcertante y sorprendente que la historia reciente de esta estatua esté llena de lagunas, al igual que su historia antigua. Sin embargo, la barba de la Esfinge existe, y en Egipto hay una campaña para reunir todas las partes de la escultura y volver a unirlas al monumento. ¿Cuál es la conclusión principal? ¿Qué es lo más importante que no sabíamos sobre la Esfinge antes y que ahora conocemos? Tal vez sea la comprensión de que ya no tenemos la posibilidad de saber cuántos años tiene la Esfinge, aparte de la opinión general de que definitivamente es más antigua que las pirámides que vigila. Es muy probable que la diferencia de edad sea de varios miles de años. Quizás el monumento fue construido antes del faraón Kefren, alrededor del año 2600 a.C. O tal vez ya existía en el momento de su nacimiento. Las consecuencias de la erosión de la piedra caliza son sospechosas, pero si hablamos de una antigüedad de 9000 años o más, tendríamos que descartar la idea de que fue construida por los antiguos egipcios, o al menos por los antiguos egipcios tal como los entendemos actualmente. Esto no es lo mismo que hablar de la influencia de extraterrestres en la construcción, como algunos teóricos suelen afirmar. Pero nos hace preguntarnos, ¿quién vivía en esta tierra antes que ellos? Probablemente, el mayor misterio es por qué se esculpió esta Esfinge y cuál era su propósito. Todos hemos visto fotografías de esta atracción mundialmente famosa, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado para qué sirve? Si realmente es una representación de Kefren, parece un poco extraña, incluso para los estándares de los faraones egipcios. Crear algo así habría establecido un precedente serio. Además, ¿por qué ninguno de los sucesores de Kefren construyó su propia Esfinge? Y eso es todo por hoy. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Su apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.